Muy bien, tenemos ahora nuestro octavo problema, el 5.4-15. Lo tenemos acá, donde nos piden hallar, la corriente I0, esta que tenemos aquí, I0, eh, con esta resistencia de aquí, estableciendo reduciendo este circuito a Thevenin y a Norton. Entonces, para poder sacar el circuito y así que sea de manera más fácil saber la corriente que circula por aquí. Entonces, para ello vamos a ignorar esta resistencia primero para saber cuál es la corriente y el voltaje que circulan de A a B y poder sacar nuestro circuito de Thevenin y poder reemplazar la resistencia en el nodo A y B. Para ello, primero vamos a necesitar sacar cuál es la corriente, perdón, el voltaje que tenemos de A a B, recordando, ignorando la resistencia. Entonces voy a redibujar el circuito, ya ignorando esto, sin perder de vista el nodo A y el B. Muy bien, nuestro circuito ya reducido, eliminando esto nos quedaría tal que así. Ya que tenemos en este caso el nodo A viene siendo toda esta zona de aquí, entonces nuestro nodo A sería toda la parte de arriba, entonces aquí lo tenemos, y nuestro nodo B igual sería toda la parte de abajo, y aquí lo tenemos. Para ello primero hay que sacar las corrientes para poder sacar los voltajes y poder establecer una malla y poder sacar nuestro voltaje de A a B, como si pusiéramos un multímetro de este a este punto. Para ello vamos a primero establecer, buscar la corriente que circula de cada lado, ya que tenemos aquí un circuito independiente a este. Solo los comparte la fuente de voltaje, entonces hay que establecer aquí la corriente que circula de aquí para acá, recordando de mayor a menor, y igual de acá para acá, de mayor a menor. Entonces tenemos aquí que vamos a llamarla a esta I1 y a esta I2. Para nuestra I1 está. Para nuestra I1 tenemos que la corriente de I1, ya que están en paralelo, ya que están en serie, perdón, sería el voltaje. La I1 sería el voltaje, que son en este caso los 20 volts, entre la suma de las resistencias, que son 96 más 32. Sería 96 más 32, y eso nos daría un total de 20 entre 128, y eso es igual a 5,32 de ampere. Esa es la corriente que circula la I1, aquí la tenemos, y la I2, porque también la necesitaremos, perdón, la I2 sería igual los 20 volts sobre la suma de estos 120 más estos 30, que serían 120 más esos 30 ohms, que nos daría 20 volts entre 150 ohms, y eso sería igual a 2 quinceavos de ampere. 2 quinceavos de ampere es lo que circula en esta zona de acá. Muy bien, ya que las tenemos, podemos sacar pues los respectivos voltajes, ya que tenemos lo que vienen siendo las corrientes. Voy a redibujar el circuito para reemplazar los voltajes, ya que este es de las corrientes. Muy bien, ya lo tendría aquí redibujado. Cómo quedaría el circuito, ahí lo tenemos, el circuito aquí, calculándolo con las corrientes que encontramos aquí, que serían estos 5,32 avos que circulan en esta, y estos 2,50 y estos 2 quinceavos que circulan en esta de acá abajo. Podríamos sacar ya los que vienen siendo los voltajes de cada resistencia, y así poder establecer la malla que habíamos dicho al principio. Entonces para ello tenemos que serían estos 5,32 avos por estos 96 ohms, y tendríamos aquí de mayor a menor 15 volts, y de este lado tendríamos 5,32 avos por 32, serían 5 volts, de mayor a menor
5 volts. Acá abajo sería la corriente de 2 quinceavos que habíamos dicho. 2 quinceavos por 120 serían 16 volts. De mayor a menor, 16 volts. Y en estado de acá tendríamos 4 volts. De mayor a menor, 4 volts. Y pues ya los tendríamos. Ahora, para sacar cuál sería el voltaje que tendríamos del nodo A al nodo B, tendríamos que aplicar una malla, que con aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. En este caso sería la malla, tendríamos que establecerla así, así, sí, y pues sería en este sentido. En este sentido, ya que queremos el voltaje de A a B, no de B a A. De A a B sería en este sentido porque va para abajo. Ya la tendríamos aquí y hay que simplemente escribir qué sería. Tendríamos entonces el voltaje de tendríamos el voltaje de aquí a acá. Voy a ponerle nombres de una vez, que no le había puesto nombre. Aquí le vamos a poner como nombre C y del otro lado le vamos a poner D. Entonces, para poder establecer aquí la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos entonces el voltaje de C a A, el voltaje de aquí a acá, ya lo tenemos, más el voltaje de A a B, el que queremos encontrar, más el voltaje de B a C, y eso debe de ser igual a 0. Entonces, ya tenemos el voltaje, este voltaje y este voltaje, los vamos a sustituir, que serían 15 volts más el voltaje de A a B más el voltaje de B a C. De B a C eran 16 volts. Entonces sería, en este caso sería negativo, ya que está en sentido opuesto, como lo podemos ver. Entonces, bueno, aquí de una vez, más menos 16 volts, y eso es igual a 0. Aquí sería más por menos es menos, entonces tendríamos menos 16 volts. Y entonces sería el voltaje de A a B sería igual, aquí esto sería menos 1, restando este y este, o bueno, su diferencia sería menos 1, y menos 1 para el otro lado pasaría a más 1. Entonces sería igual a 1 volt. Y este sería nuestro voltaje de Thevenin, que sería el voltaje de AB. Voltaje de A a B es igual a nuestro voltaje de Thevenin, que es igual a 1 volt. Y ya lo tendríamos aquí. Y ahí tenemos nuestro primer voltaje. Bien, entonces ahora tenemos que ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Entonces nos queda sacar la corriente en cortocircuito, recordando, ignorando esto de aquí. Así que voy a redibujarlo de este lado de acá. ¿Cómo quedaría el circuito con el cortocircuito hecho aquí? Muy bien, ya tenemos aquí redibujado cómo quedaría el circuito con el cortocircuito. Entonces ahora nuestro objetivo es calcular cuál es la corriente en corto. La corriente en cortocircuito, ya que tenemos el nodo A y el nodo B y sabemos que prácticamente es el mismo. Y aquí ya enumeré cuál es el nodo C y el nodo D. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues la corriente viene siendo como si conectáramos la parte de arriba con la parte de abajo. Y pues podríamos reacomodar esto para pues que quedara más entendible. Así que lo voy a acomodar por este lado para que quede más entendible, y ya esto simplemente lo voy a dejar para sustituir cuál es la corriente en corto. Muy bien, aquí ya lo tendríamos como quedaría redibujado prácticamente, y si se fijan aquí los puse para compararlos. Vemos la fuente la tenemos aquí en otro sentido, pero pues sigue siendo el mismo circuito. Tenemos el nodo C, que del nodo C salen dos resistencias, una de 96 y una de 120. Y aquí las tenemos, una de 96, una de 120, conectadas a la misma salida de la fuente. Aquí lo tenemos a la misma salida. Salen dos, se unen en A y B. Sale y se unen en A y B. Si se fijan, como es el mismo nodo, están conectadas de igual forma. Y aquí lo tenemos, conectadas. Y de este nodo sale estas dos más, que es la de 32 y 30. Entonces de aquí sale
la que es de 32 y 30, que aquí la tenemos también conectadas, y termina en el negativo. Igual aquí salen y terminan en el negativo. Aquí las tenemos conectadas y terminan en el negativo. Y pues así es como prácticamente es exactamente el mismo circuito, pero pues de una forma más entendible para poderlo resolver. Ya teniéndolo así, pues podemos eh, reducirlo. Nos podríamos reducirlo para sacar cuál es la I total y poder sacar los voltajes que circulan por la parte de arriba y por la parte de abajo, ya que están en paralelo y si circula el mismo voltaje por aquí y por aquí, y por aquí también circula el mismo voltaje. O sea, aquí tenemos un voltaje y acá tenemos otro voltaje. Entonces hay que reducirlo en estas que están en paralelo, que sería el inverso de la suma de los inversos, y lo voy a redibujar por aquí abajo. Muy bien, nos quedaría más o menos de esta manera, que tendríamos aquí las dos resistencias, y para calcular las dos resistencias lo voy a hacer por acá, que es el inverso de la suma de los inversos. Entonces es el inverso de la suma de los inversos, y aquí tenemos 96 más el inverso de 120, y eso nos daría un total de 160 tercios de ohm. Y por un segundo. Muy bien, ahí está, ya regresé. Tendríamos aquí el inverso de la suma de los inversos, y de 32 más el inverso de 30, y nos daría un total de 480 31 de ohm. Y ese sería el valor de nuestras resistencias aquí. La de arriba, ahí la tenemos, 160 tercios de ohm, y la de abajo 480 31 de ohm. Y ahí la tendríamos. Esta es de 30, 32, 31. Ahí lo tenemos. Y pues ya con esto podemos calcular cuál es la corriente que circula por aquí. Que esta corriente iría de esta manera, y sería nuestra corriente I. No es I en corto, sino es simplemente I. Entonces nuestra corriente I es igual a el voltaje. Es el voltaje que circula sobre las resistencias, ya que están en pues es el voltaje, ay perdón, el voltaje en general, ya que el voltaje entre la suma de las resistencias, que es la resistencia total. Y para ello tendremos entonces que es 160 tercios más 480 31, y esto sería 20 sobre 1 entre 6493, y sería eso igual a 93 320 de ampere. Eso es la corriente. Lo representamos de esta manera para que sea lo más exacto posible. Entonces ya tenemos la corriente que circula aquí, la corriente I. La corriente I que circula por aquí, y con eso ya podemos sacar cuál es el voltaje de la parte de arriba y la parte de abajo, que sería el voltaje que circula por aquí y el voltaje que circula por acá. Entonces para ello pues simplemente hay que multiplicar el corriente por resistencia, y nos daría el valor del voltaje. En este caso, en la parte de arriba tendríamos de mayor a menor, tendríamos 31 medios de volt, y en la parte de abajo tendríamos 9 de mayor a menor, 9 medios de volt. 9 medios de volt por aquí y 31 medios de volt por acá. Entonces ya tenemos aquí cuánto es lo que circula de voltaje. Voy a redibujarlo por acá abajo para que se vea más claro. Muy bien, ya teniéndolo aquí,
podríamos sacar que el voltaje que sacamos aquí viene siendo el voltaje que circula en la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces aquí sería de mayor a menor esos 31 medios de volt, y en la parte de abajo de mayor a menor sería esos 9 medios de volt. Y pues ahí en total nos daría 31 medios más 9 medios, nos darían los 20 volts. Entonces ahí vemos que se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Y ahora solamente nos queda sacar cuál es la corriente que circula en cada una de las líneas. Para ello vamos a multiplicar, a dividir el voltaje sobre la corriente que circula ahí, para sacar cuál es la corriente que circula en cada... Perdón, el voltaje hay que dividirlo sobre la resistencia, y así sacar la corriente que circula en cada resistencia que tenemos. Entonces hay que dividir esos 31 medios de volt entre 96 y nos daría un total de 31. Permítanme, ahí está, si es correcto. Tenemos aquí la corriente que entra, y aquí se divide en dos partes. Por aquí dijimos que era dividir el voltaje sobre la resistencia, y tendríamos aquí 31 sobre 192 sobre 192 amperes. Y de este lado igual, dividiendo el voltaje sobre la resistencia, tendríamos que es 31 sobre 240 amperes. 240 amperes es lo que circula de aquí para acá. Y en la parte de abajo tendríamos de aquí para acá la corriente 9 sobre 64 avos de ampere, igual dividiendo el voltaje sobre este voltaje que circula por aquí sobre la resistencia. Y de este lado tendríamos igual de aquí para acá 3 sobre 20, 3 veinteavos de ampere. Muy bien, entonces ya simplemente nos queda sacar cuál es la corriente que circula en este sentido, nuestra corriente en corto. Recordando que la corriente en corto es de A a B, igual que la que teníamos en esta parte, de A a B. Y si se fijan, sigue siendo el mismo circuito de A a B, y aquí está de A a B. Entonces para ello pues vamos a, igual que ejercicios anteriores, simplemente aplicar ley de Kirchhoff de corriente en este nodo de aquí. Seleccionarlo aquí, en este nodo de aquí, que es nuestro nodo A. Entonces vemos que entra estos 31 192 avos y salen nuestra corriente en corto. Voy a ponerle aquí nuestra I en corto, y salen nuestros 964 avos. A lo mejor aquí no se alcanza a ver, pero estos son 4. 964 avos. Entonces simplemente nos quedaría reemplazar eso, y nos quedaría tal que así. 30 y lo que entra, que son 31 sobre 192 amperes, es igual a lo que sale, que sería nuestra I en corto más la otra corriente que sale, que serían 964 avos de ampere. Entonces sustituyendo y despejando, sería nuestra I en corto sería igual a esos, sería a restar esto menos esto, y nos quedaría un total de un 48avo de ampere. 48avo de ampere. Ahí está. Un 48avo de ampere es nuestra corriente
en cortocircuito. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo voy a cerrar de este color. Nos queda hacer nuestro circuito de Thevenin y poner la corriente y poner la resistencia que teníamos aquí al principio para no olvidar cuál es el objetivo del problema. Entonces lo tenemos aquí. Hay que hacer nuestro circuito de Thevenin. Primero hay que sacar cuál es la resistencia. Nuestra resistencia de Thevenin es igual a el voltaje de Thevenin, este que tenemos acá, sobre nuestra resistencia en corto, que sería nuestra corriente en corto o nuestra corriente de Norton. Entonces tenemos aquí, sería Thevenin es igual al voltaje, teníamos aquí un volt sobre un 48avo de ampere, sobre un 48avo de ampere, todos ampere. Y eso nos da un total de 48 ohms, una resistencia de 48 ohms. Podemos hacer aquí ya el dibujito. Tendríamos aquí una fuente de mayor a menor de 1 volt conectado a una resistencia de 48 ohms. Aquí tendríamos nuestro nodo A y aquí abajo nuestro nodo B, y aquí tendríamos que poner nuestra resistencia de 32 ohms que teníamos ahí para sacar cuál es la corriente real que circula, nuestra I0, corriente 0, o nuestro valor de I0, que es la corriente que circula por aquí. Entonces vamos a poner aquí nuestra resistencia de 32 ohms y pues ya nos quedaría un circuito, el circuito más simple posible para poder calcular nuestra corriente I0. Entonces sabemos con eso que la corriente que pasa por aquí va a ser nuestra I0, y para ello sabemos que nuestra I0 corriente es igual a el voltaje, que sería 1 volt sobre la suma de las resistencias, ya que están en serie. Entonces sería sumar las resistencias, que sería 48 ohms más 32 ohms dividido entre 1. Nos daría un total de 1 sobre 80 amperes. 1 sobre 80 amperes. Ahí está. Y esta sería nuestra I0. I0 es 1 sobre 80. Aquí lo voy a poner. I0 es igual a 1 sobre 80 amperes. Y ya tendríamos resuelto nuestro problema.